Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo, catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí en el canal del Padre Mario Castañeda, del Ministerio Palabra Viva. Hola amigos, hoy quiero creer que estás experimentando en tu vida victoria sobre cada una de tus luchas, que tienes la unción del Espíritu. Suscríbete en el canal de YouTube del Padre Mario Castañeda y toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos materiales. Dale like y compartir y hagamos más extensa la evangelización. La vida no siempre es fácil. Algunas veces puede ser dura y por supuesto siempre impredecible. No importa que también tengamos planeada la vida, en ciertos momentos pueden haber interrupciones y esas interrupciones nos desmotivan. Esas interrupciones a veces amenazan con nuestra propia vida y es en esos momentos donde tenemos que aprender el arte de vivir. Cuando la vida te derriba, puedes quedarte abajo, llorando, lamentándote, viviendo con desilusión y amargura, como también con resentimiento, o puedes tomar la decisión de levantarte, de sacudirte, de recuperarte y de seguir adelante, sabiendo que lo mejor está todavía por venir. Todo depende de ti, depende de tu actitud y de tu confianza en Dios. Cuando tengas que pasar por tiempos difíciles, recuerda que también pasarán. Esos tiempos difíciles son como temporadas y las temporadas vienen y van. Las temporadas, así como llegan, también pasan. Todo esto también pasará. Lo importante es que en medio de tu lucha, en medio de tu situación, en medio de esos tiempos difíciles por los cuales estás atravesando, recuerda que hay un Dios que está cerca de ti y que esos tiempos difíciles básicamente lo que hacen es abrir el camino para algo grande en tu vida. Siempre he creído que los tiempos difíciles nos conducen a algo grandioso. Por lo tanto, mantente siempre de pie, siempre luchando y siempre confiando en Dios, que nunca nos abandona y que siempre está con nosotros. Hoy el Evangelio está tomado de San Mateo, en el capítulo 9, del 27 al 31. Dice la palabra de Dios: Al salir Jesús de allí, 2 ciegos lo siguieron, gritando: «Ten compasión de nosotros, hijo de David». Cuando Jesús entró en la casa, los ciegos se le acercaron y él les preguntó: «¿Creen ustedes que puedo hacer esto?». «Sí, Señor», le contestaron. Entonces Jesús les tocó los ojos y les dijo: «Que se haga conforme a la fe que ustedes tienen». Y recobraron la vista. Jesús les advirtió mucho: «Procuren que no lo sepa nadie». Pero apenas salieron, contaron por toda aquella región lo que Jesús había hecho. Hablemos por un momento de la ceguera, que podemos decir que era una discapacidad que afectaba mucho a la gente, sobre todo en tiempos de Jesús. Si hoy en día es difícil la vida de un ciego, con todas las ventajas y con todos los adelantos que hoy tenemos, imagínate lo difícil que era en ese entonces la vida para una persona que estaba ciega. Sabemos que no había un sistema que le ayudara en la sociedad. Por lo tanto, muchos de estos ciegos dependían de la caridad de la familia como también de la gente. Y muchos se veían, por supuesto, básicamente llevados al extremo de tener que pedir limosna para poder sobrevivir. Realmente era una enfermedad que causaba muchas dificultades en la vida de las personas. Incluso un ciego no se podía acercar al altar ni ofrecer una ofrenda al Señor. Por eso no podían ser sacerdotes, como lo dice el libro del Levítico. Así que vemos que era bastante doloroso, ¿no? Una enfermedad, una discapacidad, más que enfermedad, una discapacidad, un impedimento como la ceguera. ¿Por qué habían tantos ciegos en tiempos de Jesús? Muy sencillo, hay 2 razones básicas. La primera y más fundamental es porque el clima, recordemos, en el Medio Oriente es un clima árido, seco, polvoriento. Cuando tú vas a ciertos países, por ejemplo, como Egipto incluso, ¿no? Te encuentras con cualquier cantidad de viento que si no te protege los ojos, pues te pueden afectar, te pueden lastimar la vista. Por eso mucha gente sufría de ceguera, ¿sí? Y de problemas en los ojos en tiempos de Jesús, por el polvo, ¿sí? Pero también
recordemos algo, y es que muchos de ellos de igual forma nacían ciegos por ciertas enfermedades que traían sus padres o que tenían sus padres. Especialmente ciertas enfermedades de orden sexual que al no ser curadas, pues esto por supuesto repercutía en la salud de los hijos, ¿no? Y desde el vientre de la madre pues se veían ya afectados por una enfermedad de sus padres. Por eso hay un texto que encontramos en el Evangelio en San Juan en el capítulo 9, versículo 2, cuando dice la palabra de Dios que al salir Jesús vio a su paso a un hombre que había nacido ciego y sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿por qué nació ciego este hombre? ¿Por el pecado de sus padres o por su propio pecado? Como te das cuenta, entonces, muchos nacían ciegos quizás porque, vuelvo y repito, estaban siendo básicamente víctimas de una enfermedad que a lo mejor sus padres llevaban y esto les había contagiado y les había afectado. Lo cierto es que hoy encontramos en el Evangelio a dos ciegos. Sí, dos ciegos. Dos ciegos que podemos imaginar por un momento su vida, lo que implicaba la vida de un ciego en ese entonces. Estaban unidos por el dolor, estaban unidos por la miseria, estaban unidos por esta discapacidad que les impedía hacer una vida normal. Hay un proverbio que dice que a la miseria le gusta la compañía, y seguramente que la miseria y el dolor unió a estos dos hombres que no podían ver, pero que como vamos a ver hoy, o mejor ya hemos visto a partir de la lectura del Evangelio, pudieron ver más que otros. Esta es la gran ironía de este Evangelio. Estos ciegos nunca habían visto un milagro de Jesús. Recuerda, eran ciegos. Sin embargo, vieron más que otros, porque reconocieron a Jesús. Y lo reconocieron como el Mesías, porque le llaman con ese hermoso título Hijo de David. Y al llamarle Hijo de David, están reconociendo que Él es mucho más que un sanador. Están reconociendo que Él es el Mesías. Y por supuesto, una de las virtudes, cualidades del Mesías era dar vista a los ciegos. ¿Qué es lo que hacen estos ciegos? Hay algo impresionante que ellos hacen. Lo primero que me impresiona de ellos es que, dice el Evangelio, los siguieron. Date cuenta. Los siguieron. No podían ver. Sin embargo, los siguieron. Muchos que podían ver no los siguieron. Sin embargo, esos hombres los siguieron, gritando: ten compasión de nosotros, ten misericordia, ten piedad de nosotros. Ellos se acercan a Jesús porque saben que Dios es misericordioso. Y nadie mejor para darnos misericordia que Dios. Ellos sabían que la sanidad era posible por la misericordia de Dios. ¿Y qué piden ellos? Desde el corazón, con toda humildad, piden misericordia. Están gritando por misericordia. Estos hombres que se sentían rechazados, que estaban solos, a lo mejor quizás abandonados, ahora ¿qué es lo que piden? Piden misericordia. Ellos creen que no merecen nada, por eso piden misericordia. Porque saben que la misericordia hará posible la sanidad. Pero hay algo más. Porque dice el Evangelio, cuando Jesús entró en la casa, o sea que este milagro sucede en la casa, no sucede en el camino, que es algo también por tener siempre presente. Jesús pudo haberse detenido y sanarlos en el momento. Sin embargo, date cuenta que el milagro sucede en la casa. Es decir, Jesús permitió que ellos avanzaran, que ellos le siguieran, que caminaran tras Él hasta la casa donde Él iba a llegar. ¿Por qué? ¿Por qué no lo sanó antes? Pudo haber dicho una palabra. ¿Por qué esperó hasta que llegaran a la casa? No sabemos realmente por qué. A lo mejor porque Jesús no quería hacer un show, un espectáculo de todo esto. Sabemos que Jesús hizo milagros públicos, pero no era que Él estuviera buscando llamar la atención. Por eso, incluso hoy en el Evangelio escuchamos al final la advertencia que le da a estos hombres. Procuren que no lo sepa nadie. Porque a Jesús no le interesaba, recuerda esto, que los demás lo reconocieran como un sanador, un milagrero. No. Él había venido para algo más que eso. Para salvar a la humanidad de sus pecados. ¿Por qué Jesús entonces hizo este milagro en la casa? Quizás para evitar ese espectáculo, cualquier show, pero también quizás para
estirar la fe de esta gente. Sí, para engrandecer la fe de estos hombres. Si realmente ellos creían que Jesús podía sanarlos, lo iban a seguir. Y así lo hicieron. Y así lo hicieron. Y es lo que Jesús muchas veces hace con cada uno de nosotros. Él no te hace el milagro en el momento. Él pide que camines con Él, que avances. Él tiene su momento. Él sabe el lugar, el momento para ese milagro, para esa bendición, para tu vida. Pero mientras tanto te dice, camina conmigo, camina detrás de mí, sígueme. Para ver tu fe, la calidad de tu fe. ¿Y cuántos hay que se quedan a mitad del camino? Yo pienso que hubiera pasado si estos dos ciegos hubieran renunciado. Hubieran dicho, no, es que estamos cansados. No, este señor, ¿qué lo vamos a seguir? Está muy lejos de la casa. No. Ellos le siguieron. Esa es la fe. Es caminar con el Señor. Es no rendirnos. Es no permitir que el desánimo o la desesperación muchas veces nos arranquen ese milagro que el Señor ya tiene para nosotros. Hay que avanzar. Hay que caminar. Y allí en la casa, Jesús les hace esta pregunta. ¿Creen ustedes que puedo hacer esto? ¿Realmente creen que lo puedo hacer? Y por supuesto, la respuesta es sí, Señor. ¿Y cómo recompensa Jesús esa respuesta? Porque les dice, pero antes los toca. Y les dice que se haga conforme a la fe que ustedes tienen. Aquí hay dos cosas muy interesantes. Primero los toca. Sí, los toca. Los ciegos eran también como los leprosos. Nadie los tocaba. Sin embargo, Jesús los toca. ¿Y qué palabra más sabia, más poderosa les dice? Que se haga conforme a lo que ustedes creen. Esto me recuerda a otros pasajes bíblicos, ¿no? Como cuando le habló al centurión romano, ¿recuerdan ustedes? Y hace poco tuvimos la oportunidad, ¿no?, de leer ese texto y lo encontramos allí, precisamente en el Evangelio de San Mateo. En el capítulo 8 encontramos cuando Jesús le dice al capitán romano, vete a tu casa y que se haga tal como has creído. Pero también me recuerda aquella mujer, la hemorroísa, 12 años con este sangrado. ¿Cómo Jesús responde a nuestra fe? Esto es lo que hace el Señor. Y yo diría algo que creo que es vital, que siempre lo tengamos muy, pero muy presente. Muchas veces la medida de tu fe es la medida de tu bendición. Sí, no lo olvides. La medida de tu fe es la medida de tu bendición. ¿Y qué es lo que el Señor está buscando en nosotros? Es esa fe para creer que sí lo puede hacer. No es simplemente creer que Él lo puede hacer, es tener la certeza de que Él lo va a hacer, de que Él lo va a realizar. Y Dios bendice esa fe, Dios recompensa esa fe si ustedes quieren. Básicamente lo que Jesús les está diciendo es, lo que ustedes tienen en el corazón, eso es lo que yo voy a hacer. Lo que hay en el corazón de ustedes, eso es lo que yo voy a realizar. Esa fe de ustedes que hay ahí y que está ahí en el corazón, es lo que yo voy a hacer hoy por ustedes. Qué importante es tener esa fe, porque es el instrumento que nos permite, si ustedes quieren, bajar el balde hacia la fuente de la misericordia de Dios para lograr esa bendición para cada una de nuestras vidas. Qué importante es tener esa fe siempre activa, siempre latente, siempre presente, siempre una fe, yo diría, sólida en Dios, que sí lo puede hacer, como lo hizo en la vida de estos ciegos. ¿Te imaginas la alegría de estos hombres cuando la palabra de Dios nos dice, y recobraron la vista? Después de aquellas palabras de Jesús, recobraron la vista. Les cambió la vida. Les cambió la vida. Ahora podían ver los colores. Ahora podían regresar a sus casas. Ahora podían acercarse al altar, que antes no lo podían hacer. Ahora podían hacer una ofrenda al Señor. Ahora incluso podían ser sacerdotes. Ahora podían servirle a Dios. La vida les cambió. Ahora podían ver su familia. Ahora podían encontrar trabajo. Es lo que el Señor quiere hacer en cada uno de nosotros. Es tiempo de Adviento. Es tiempo para pedirle a Dios que nos devuelva la vista. Una vez me acuerdo, estaba hablando con una persona ciega físicamente y me decía, no tengas lástima de mí.
que soy físicamente ciego. Ten más bien lástima por los ciegos espirituales. Y esto me llegó. Ten lástima no por mí, que estoy físicamente ciego. Ten lástima por los ciegos espirituales. Y creo que muchos ciegos espirituales somos nosotros, cuando a veces no queremos ver a Dios en medio de nosotros, cuando no vemos la forma como Él actúa, cómo nos bendice, cómo nos cuida, cómo nos protege, cómo nos mima, cómo nos ayuda, cómo nos guía. Cuando creemos que todo depende de nosotros y no nos damos cuenta de esa fuerza amorosa de Dios que está ahí haciendo posible que día tras día seamos favorecidos y altamente bendecidos. Que en este tiempo de Adviento podamos practicar la misericordia, la compasión, como la practicó Jesús con estas personas, con estos dos ciegos, cuando le gritaron: ten compasión de nosotros. Y Jesús tuvo compasión de ellos porque les sanó. No olvidemos que Jesús va a decir en el Evangelio, ¿no? En las bienaventuranzas, lo encontramos nosotros en Mateo en el capítulo 5, en el versículo 7. Dichosos los compasivos, porque Dios tendrá compasión de ellos. Es tiempo de mostrar compasión, de poner la misericordia en acción, como lo hizo Jesús con estos dos ciegos. Y seremos ciertamente bienaventurados cuando somos capaces de mostrar compasión para con el que está alejado, para con el rechazado, para con el enfermo, para con el discapacitado, para con el que necesita de nosotros. Que Dios te bendiga, que Dios nos ayude y que nos permita seguir avanzando en este camino de la fe, con perseverancia, con insistencia, gritándole a Dios en medio de cualquier dolencia que nosotros podamos tener, como lo hicieron estos dos ciegos, que no se quedaron callados, que insistieron, siguieron gritando, que llegaron a la casa donde estaba Jesús para poder recibir ese gran milagro que Jesús tenía para ellos. Que el Señor te bendiga con ese gran milagro que Él tiene para ti y lo más importante, que te dé fuerzas para no desistir y seguir avanzando, confiando que el Señor te ha escuchado y Él sabe lo que está haciendo y va a hacer en tu vida. Y recibe su bendición hoy y siempre, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo, catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí en el canal del Padre Mario Castañeda, del Ministerio Palabra Viva. Hola amigos, hoy quiero creer que estás experimentando en tu vida victoria sobre cada una de tus luchas, que tienes la unción del Espíritu. Suscríbete en el canal de YouTube del Padre Mario Castañeda y toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos materiales. Dale like y compartir y hagamos más extensa la evangelización.